Los casos de personas desaparecidas más espeluznantes, capítulo 1, Introducción. Mi nombre no importa mucho para esta historia, pero el podcast que dirige así. Lo llamé Gone Without a Trace, desaparecidos sin dejar rastro, y durante 3 AOS. Fuimos solo yo, un micrófono decente y una carpeta llena de archivos de casos de los que el resto del mundo ya se había rendido. Investigaba desapariciones de personas de las que ya nadie quería hablar, las que habían quedado fuera del ciclo de noticias, las que las familias suplicaban al internet que no olvidara. Trabajaba en un garaje convertido detrás de mi casa de alquiler en un pequeño pueblo llamado Millbrook, el tipo de lugar con un solo semáforo y un restaurante que cerraba a las 8 de la noche. Me gustaba estar allí, lo suficientemente tranquilo para pensar, lo suficientemente cerca de la civilización como para no sentir que me había caído del mapa. Aquel otoño había estado escarbando en un caso que llevaba congelado 11 años. Una mujer llamada Rosalind Kaye había desvanecido de una casa de campo a 40 minutos del pueblo, y nadie, ni la policía, ni su familia, ni los 2 investigadores aficionados que lo habían intentado antes que yo, había logrado averiguar qué le había pasado. Sin cuerpo, sin nota. Su café todavía estaba tibio sobre la encimera cuando su hermana encontró la casa vacía. Había solicitado los archivos del caso a través de una petición de registros que tardó meses en autorizarse y, cuando el sobre de Manila finalmente apareció en mi buzón, recuerdo haber sentido esa pequeña y estúpida emoción, como la mañana de Navidad para la gente a la que le gustan las cosas tristes. Esparcí las fotografías por mi escritorio esa primera noche. El rostro sonriente de Rosalind en un picnic de la empresa, el exterior de la casa de campo, la cocina donde su café se había enfriado. Cosas normales. El tipo de imágenes que no deberían hacer que se te erice el pelo de los brazos. Pero lo hicieron. Me dije que era el agotamiento. Había estado promediando 4 horas de sueño por semana, persiguiendo pistas para un episodio diferente. Y mi cerebro, patrones donde no los hay, pavor donde no hay una fuente real. Aún así, algo en la foto de la casa de campo me perturbaba. Había una ventana en el segundo piso, con la cortina corrida a medias, y en el hueco oscuro entre la cortina y el marco, parecía haber algo pálido. Un truco de la luz, probablemente. Hice zoom hasta que la imagen se disolvió en píxeles sin sentido y me dije a mí misma que eso era exactamente lo que era. Esa noche dormí con la lámpara del escritorio encendida. No hacía eso desde que era niña. A la mañana siguiente, la luz del sol lo solucionó todo, como siempre lo hace. Prepare café, alimente a mi gato, Mothman, sí, realmente se llama así. Y me volví a sentar en mi escritorio sintiéndome avergonzada de mí misma. Era una mujer adulta que se ganaba la vida investigando cosas horribles. No podía permitirme el lujo de asustarme por una fotografía borrosa. Llamé a la hermana de Rosalind, Denise, para concertar una entrevista. Respondió al segundo tono, con una voz delgada y cautelosa, como si hubiera aprendido a prepararse cada vez que el teléfono sonaba con un número desconocido. Tú eres la chica del podcast, dijo. No era una pregunta. Sí, gracias por hablar conmigo. Sé que esto no debe de ser fácil. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que pensara que la llamada se había cortado. Luego dijo algo que se me clavó bajo la piel y se quedó allí durante semanas. Solo para que lo sepas, la gente que investiga el caso de Rosalind empieza a tener sueños. A todos nos pasó. No significa nada, probablemente. Solo pensé que deberías saberlo antes de ir a hurgar por ahí. Me lo tomé a risa durante la llamada. Le dije que agradecía el aviso, que llevaba mucho tiempo haciendo este tipo de trabajo y que ya nada me sorprendía. Me lo creí. Justo hasta que empezaron los sueños.
Capítulo 2. Sucesos extraños. El primer sueño no fue casi nada. Solo la cocina de la casa de campo, vacía, aquella taza de café a medio terminar sobre la encimera con el vapor aún saliendo de ella. Yo estaba allí de pie en el sueño, sintiendo que esperaba a alguien, aunque no sabía a quién, y luego me despertaba con el corazón desbocado y sin ningún recuerdo de que hubiera ocurrido nada aterrador. Se lo atribuí a la sugestión. Denise había plantado la idea y mi subconsciente la había desarrollado. Así es como funcionan los cerebros. Escribí un párrafo sobre ello en mis notas de investigación, posible contagio psicológico. El sujeto de la entrevista informó de un fenómeno similar y seguí adelante. Excepto que los sueños no dejaron de venir. Cada noche la misma cocina, la misma taza de café, pero cada vez algo cambiaba ligeramente. La segunda noche, la puerta trasera estaba abierta una rendija que antes no estaba. La tercera noche, había huellas en el suelo, pequeñas y descalzas, que conducían hacia la puerta y se detenían. Simplemente se detenían, como si quien las hubiera hecho se hubiera elevado directamente en el aire. Empecé a perder peso. Me di cuenta de la forma en que uno se da cuenta de estas cosas. Demasiado tarde, mis jeans se aflojaban. Mi rostro se veía más afilado en el espejo del baño. No comía porque no tenía hambre y no dormía bien porque le temía a la cocina. Y ambas cosas se alimentaban mutuamente en un bucle que no podía romper. Por esa época, pequeñas cosas en mi casa empezaron a ir mal. Escuchaba mi nombre proveniente de otra habitación, con total claridad, con una voz que sonaba casi como la mía, pero no del todo. Como alguien haciendo una imitación de mí que nunca antes hubiera escuchado mi voz real, sino que solo hubiera leído una descripción de ella. Revisaba la habitación, vacía siempre. Mothman se quedaba sentado en el umbral, con las orejas gachas, mirando a la nada con el tipo de concentración que los gatos reservan para las cosas que los humanos no pueden ver. ¿Tú escuchas eso? Le pregunté una vez, sintiéndome ridícula por hablarle a un gato como si pudiera responder. No se movió. Siguió mirando fijamente más allá de mí hacia el pasillo. Encontré rasguños en la parte interior de mi puerta trasera, líneas delgadas y paralelas, 4 de ellas, a poca altura del suelo, más o menos donde llegaría la mano de un niño si estuviera de rodillas. Les tomé una foto y se la envié a mi casero, preguntándole si sabía algo de la historia de la casa. Dijo que no. Lo sentía, nada raro que él supiera, y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo era curiosidad. No le hablé de los llantos, porque eso también empezó, un llanto tenue y distante, siempre al límite de lo audible, siempre proveniente de algún lugar que no lograba localizar. A veces pensaba que venía de fuera, arrastrado por un viento que no soplaba. A veces pensaba que venía de dentro de las paredes. Llamé a mi productor, Ian, e intenté explicárselo sin sonar desquiciada. Creo que el caso me está afectando, dije. No dejo de escuchar cosas, de soñar cosas. Eso pasa, dijo él, tranquilo, sin inmutarse. Llevas meses sepultada en este material. Tómate una noche libre. Mira algo tonto en la televisión. Sí, dije. Probablemente tengas razón. Pero no lo creía, no realmente. Y ninguno de los dos dijo lo que ambos estábamos pensando. Que la advertencia de Denise había sido extrañamente específica para ser descartada tan a la ligera. Solo para que lo sepas, la gente que investiga el caso de Rosalind empieza a tener sueños. Conduje hasta la casa de campo el martes siguiente. Me dije que era para investigar, material de recurso, algunas tomas de establecimiento para el episodio. En realidad,
Creo que necesitaba ver el lugar con mis propios ojos, demostrarme a mí misma que era solo una casa vacía y nada más. Estaba apartada del camino, detrás de un grupo de árboles muertos. La pintura se desprendía en largas tiras grises y las ventanas estaban oscuras incluso a las 2 de la tarde. Nadie había vivido allí en Once AOS. La hierba había crecido salvaje y se había vuelto amarilla, y los escalones del porche estaban hundidos en el centro, como si algo pesado se hubiera posado sobre ellos demasiadas veces. Estacioné al final del camino de entrada y me quedé mirándola un rato, con el motor apagado y las manos en el volante. La ventana de arriba, la de la fotografía, la que tenía la forma pálida detrás de la cortina, estaba abierta. No mucho, solo unos centímetros. Lo suficiente para que la cortina se moviera ligeramente con una brisa que yo no podía sentir desde donde estaba sentada. No bajé del auto ese día. Me dije que la luz era mala para filmar. Eso era mentira. Y una parte de mí lo sabía perfectamente, incluso mientras daba la vuelta para regresar a la carretera, con las manos temblando en el volante, negándome a mirar por el espejo retrovisor a la casa que se encogía detrás de mí. Capítulo 3. La oscuridad crece. Regresé 3 días después. Llevé una linterna, una grabadora de voz y a Aiden, quien finalmente había aceptado que el caso podría dar un buen material de audio si podíamos conseguir algo de sonido ambiente del interior de la casa. «¿Te ves cansada?», dijo cuando me pasó a buscar. Y le respondí que gracias, que eso es exactamente lo que una mujer quiere escuchar. Y ambos nos reímos un poco demasiado fuerte del chiste para disimular lo real que era. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Supongo que nadie se había molestado, ya que 11 años es tiempo suficiente para que un condado deje de preocuparse por una casa de campo vacía y sin dueño vivo. Se abrió con un gemido que pareció casi teatral, como si la casa supiera que estábamos escuchando y quisiera darnos algo bueno para la grabación. El interior olía a polvo, a moho y a algo por debajo de eso, algo dulzón y asqueroso que no logré identificar hasta que Aiden lo dijo en voz alta. «Huele a la parte trasera de una carnicería», dijo, y deseé que no lo hubiera hecho, porque una vez que lo dijo, no pude oler otra cosa. La cocina se veía exactamente como en mis sueños. Esa es la parte que todavía no puedo explicar racionalmente, que no puedo archivar bajo la etiqueta de coincidencia, sugestión o una imaginación hiperactiva. La encimera donde había estado la taza, la puerta trasera, incluso el ángulo de la luz de la tarde que entraba por la ventana coincidía con lo que había visto detrás de mis ojos cerrados una docena de noches seguidas. «¿Estás bien?», preguntó Aiden. Me di cuenta de que había dejado de caminar, casi de respirar, simplemente de pie en el umbral mirando un trozo desnudo de encimera, como si pudiera materializar una taza de café si la miraba el tiempo suficiente. «Bien», dije, «consigamos el sonido y vámonos». Grabamos durante 20 minutos, el crujido de las tablas del suelo, el viento a través de los cristales rotos de arriba. Nada que no pudiera explicarse por el asentamiento de una casa vieja y vacía. Entonces la grabadora captó algo más. No nos dimos cuenta hasta que reprodujimos el audio en el auto después, ya que ambos queríamos estar lejos de ese lugar antes de escuchar un solo segundo de la cinta. Por debajo del siseo ambiental, tenue pero inconfundible, había una voz. La voz de un niño joven de quizás 5 o 6 años. «Mamá todavía está aquí», decía. «Todavía está en la cocina». La mano de Aiden se congeló en el dial del volumen. Ninguno de los dos habló durante un largo momento. «Eso no es posible», dijo finalmente. «No había ningún niño. No había ningún niño en esa casa. No había ningún niño con nosotros»,
dije, y mi voz sonó extraña a mis propios oídos, delgada y lejana. No sé qué había en esa casa. La reprodujimos 3 veces más, y cada vez sonaba un poco más clara, un poco más cerca del micrófono, como si quienquiera que hubiera hablado hubiera estado de pie justo a nuestro lado todo el tiempo, y nosotros simplemente no hubiéramos girado la cabeza lo suficiente para verlo. Esa noche no pude dormir nada. Cada vez que cerraba los ojos veía la cocina, y ahora, en la versión del sueño, había una forma pequeña agazapada en la esquina junto a la puerta trasera, de espaldas a mí, y comprendí con la certeza absoluta de la lógica de los sueños que si se daba la vuelta, yo no sobreviviría a ver su rostro. Me desperté a mí misma antes de que se girara. A la mañana siguiente, escarbé más a fondo en el expediente de Rosalind de lo que lo había hecho antes, buscando cualquier dato sobre un niño. No había nada en el registro oficial, ningún hijo listado, ningún informe de que un menor viviera en la casa de campo. La propia Rosalind tenía 34 años cuando desapareció, soltera, sin hijos registrados. Pero algo me rondaba la cabeza, una línea en la transcripción de una vieja entrevista, un vecino que mencionaba, casi de pasada, que Rosalind solía cuidar niños a veces para ganar un dinero extra. El detective que realizó la entrevista no le había dado seguimiento. Era un detalle descartable en una pila de cientos de hojas. Llamé a Denise otra vez. ¿Rosalind llegó a cuidar niños alguna vez? ¿100 a los hijos de otras personas? Hubo un silencio en la línea tan largo que pensé que había colgado. ¿Por qué me preguntas eso?, dijo finalmente, y su voz había cambiado. Había desaparecido el tono cuidadoso y cansado de nuestra primera llamada. Ahora sonaba asustada, genuinamente asustada, de una manera que hizo que se me erizara el pelo de los brazos de nuevo. Denise, por favor, si hay algo que no le has dicho a nadie, no vuelvas a esa casa, dijo. Lo que sea que hayas encontrado, lo que sea que hayas escuchado, solo detente, por favor, por tu propio bien, deja de buscar. Colgó antes de que pudiera preguntar nada más. Capítulo 4. Terror no me detuvo. Quiero ser honesta al respecto, porque importa para lo que pasó después. Tuve todas las oportunidades de alejarme y no lo hice. Una combinación de terquedad y obsesión profesional me mantuvo escarbando. Me mantuvo conduciendo de vuelta a esa casa de campo aun cuando cada parte racional de mi mente me gritaba que la dejara en paz. Los rasguños en mi puerta trasera se multiplicaron. 4 líneas se convirtieron en 8, luego en una docena, dispuestas ahora no solo en la puerta sino en el marco alrededor de ella, a poca altura del suelo. Como si algo hubiera estado abriéndose camino firmemente hacia arriba a lo largo de los días. Dejé de dormir con la lámpara encendida y empecé a dormir con cada luz de la casa encendida, lo que no ayudó tanto como había esperado. El llanto se hizo más fuerte, dejó de ser distante y empezó a sonar como si viniera directamente de fuera de la ventana de mi habitación. Un niño sollozando en la oscuridad, diciendo algo que casi podía descifrar, pero nunca del todo. Una noche reuní el valor para abrir la cortina y mirar. No había nada allí, solo mi patio trasero, iluminado por la luna y vacío. La hierba sobrenaturalmente inmóvil, pero había huellas en la escarcha del cristal. Manos pequeñas, en realidad 2 de ellas presionadas de plano contra el exterior de la ventana, a una altura que habría requerido que quien las hizo fuera muy bajo o estuviera flotando a unos pies del suelo. Llamé a Aiden esa noche, histérica de una forma que nunca antes me había permitido mostrar con él. Hay algo en mi casa, dije, o fuera de ella. No lo sé, no sé qué me está pasando. Voy para allá, dijo. Y lo hizo, y por un tiempo el tener a otra persona en la casa hizo que todo fuera casi soportable.
Nos sentamos en mi sala con todas las luces encendidas y le conté todo: los sueños, los llantos, las marcas de manos en la ventana, la advertencia de Denise que se había transformado en algo más parecido a una súplica. Escuchó sin interrumpir, lo que agradecí más de lo que podía expresar. «Hay algo que se nos está escapando», dijo finalmente. «Un trabajo de niñera que nunca llegó a ningún expediente oficial. Una NI de la que nadie habló». «¿Y sí?», se interrumpió a sí mismo, pareciendo inseguro de dar voz al pensamiento. «Dilo. ¿Y si el caso nunca se trató solo de Rosalind? ¿Y si había una NIA en esa casa el día que desapareció y nadie la encontró nunca porque nadie supo que debía buscarla?» Las luces parpadearon. Ambos nos quedamos callados, mirando hacia la lámpara del techo mientras se atenuaba. Se iluminaba, se atenuaba de nuevo y luego se estabilizaba. «Cableado viejo», dijo Aiden, pero ninguno de los dos lo creyó, y Mothman ya había huido debajo del sofá, emitiendo un gruñido bajo y continuo desde la garganta que nunca antes le había escuchado hacer. Esa fue la noche en que finalmente decidí acudir a los vecinos de Rosalind, las casas físicas reales cercanas a la finca, no solo nombres en un expediente. Quedaba una en pie lo suficientemente cerca como para importar: un anciano llamado Warren II que había vivido en la propiedad colindante durante más de 40 años. Abrió la puerta en bata, mirándonos con los ojos entrecerrados con la sospecha particular de un hombre que no recibe muchas visitas y no quiere más. «Vienen a preguntar por el lugar de los Kai», dijo antes de que yo hubiera terminado de presentarme. Supuse que alguien lo haría tarde o temprano. «Han pasado once AOS. Supongo que siempre lo supe». «Saber-qué, Senior Doss». Miró más allá de nosotros, hacia la oscura línea de árboles que separaba su propiedad de la casa de campo, y algo en su rostro se cerró como una puerta. «Entren», dijo. «Les diré lo que nunca le dije a la policía. Pero quiero que quede claro, yo intenté ayudar a esa NITA. Quiero que eso quede bien claro». Capítulo 5. La verdad, Warren II nos sirvió un té que no bebimos y se sentó frente a nosotros en una cocina que olía a café viejo y a un arrepentimiento aún más viejo. Sus manos temblaban ligeramente alrededor de su propia taza mientras hablaba, y comprendí que estaba escuchando algo que había cargado a solas durante más de una década. Rosalind cuidaba a una niñita a veces. No de forma oficial, la madre trabajaba de noche en la planta del condado de Carver. No podía permitirse un cuidado infantil real, y Rosalind tenía un corazón blando, siempre lo tuvo. La NIA se llamaba ETA, una cosita dulce, de 5 AOS, tal vez 6. «No hay registro de eso en ninguna parte», dije. «No, no lo habría. Un arreglo en efectivo. Nada sobre papel». Y cuando Rosalind desapareció, la madre de esa NI entró en pánico. No quería que nadie supiera que su hija había estado en esa casa. Pensó que se metería en problemas por el arreglo, por dejar a su hija con alguien no oficial. Se llevó a ETA y se fue del pueblo esa misma semana. Nunca se presentó. Nunca le dijo a la policía que la NIA había estado allí ese día. Ese día, repetí, quiere decir, ETA estaba allí cuando Rosalind desapareció. Warren asintió lentamente y su mirada se volvió distante, recordando. «Yo estaba paseando a mi perro por su propiedad esa mañana. Escuché gritos, no gritos de miedo, sino más bien gritos de juego, al principio. Luego cambió. Escuché a la NIA llorar, llamando a Rosalind una y otra vez, y fui a revisar porque aquello ya no sonaba bien». Se detuvo. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. «Encontré a ETA sola en esa cocina, solo a ella. No había rastro de Rosalind por ninguna parte. La NIA no dejaba de decir que algo le había pasado al suelo,
que Rosalind había bajado, dijo, que había bajado y no quería volver a subir. Pensé que era la imaginación de una niña. Llamé a la madre. La madre vino a buscarla antes de que pasara una hora y me hizo jurar que no le diría a nadie que ella había estado allí. Yo era viejo, tonto. Pensé que estaba protegiendo a una familia. Nunca le hablé a la policía de la niña. Nunca les dije lo que ella había dicho. Había bajado, repetí, sintiendo que algo frío se desenroscaba en mi estómago. Señor Dawes, ¿había un sótano? ¿Una bodega en esa casa? Me miró con algo parecido al alivio. El alivio de recibir finalmente la pregunta correcta después de unos años en los que nadie la había formulado. Lo había. Una vieja bodega de raíces. No se había usado en iOS. La puerta estaba oculta bajo una alfombra en la despensa. La policía registró esa casa de arriba a abajo y de alguna manera se les pasó. La alfombra era gruesa. La puerta se mimetizaba perfectamente con las tablas del suelo. Yo solo lo sabía porque Rosalind me la mostró una vez años antes, bromeando sobre esconderse de los cobradores de impuestos allí abajo. Usted nunca se lo dijo a nadie, dije. No era una acusación. Comprendía de una forma que no había esperado. La parálisis particular de la culpa que mantiene a una persona en silencio durante más de una década. Tenía miedo, dijo firmemente. Miedo de lo que encontráramos. Miedo de lo que significara que una NIA pequeña hubiera visto lo que fuera que pasó y yo no hubiera hecho nada. Me miró con los ojos húmedos ahora, aflorando por fin un dolor antiguo. Creo que hay algo todavía allí abajo. Creo que nunca dejó de esperar. Capítulo 6. Pesadilla final. Regresé a la casa de campo esa misma noche. CMO, suena eso. Sé que cada historia de terror jamás contada me gritaría que esperara a la luz del día, que trajera a la policía, que hiciera cualquier cosa excepto caminar sola hacia una casa oscura con un secreto de una década enterrado bajo el suelo de su despensa. Pero algo en mí comprendió, con una certeza contra la que no podía discutir, que esto tenía que suceder ahora, que lo que fuera que estaba esperando, había estado esperando específicamente este momento, que alguien finalmente viniera a mirar. Aiden quiso venir. Le dije que no sé del todo por qué. Algún instinto de que esto me tocaba a mí terminarlo, de que había sido llamada a ello en el momento en que abría aquel sobre de Manila, y no podía arrastrar a nadie más a una profundidad mayor de la que ya lo había hecho. La alfombra de la despensa se levantó fácilmente, como si quisiera ser levantada. Debajo de ella, exactamente donde Warren lo había descrito, una trampilla de madera con un anillo de hierro oxidado. El haz de mi linterna temblaba mientras la abría, liberando una bocanada de aire frío y húmedo que olía inconfundiblemente a lo que Aiden había nombrado en la cocina días atrás. Las escaleras hacia abajo eran estrechas, húmedas, resbaladizas por algo que preferí no examinar de cerca. Mi linterna encontró el fondo antes que yo, una pequeña habitación de piedra, vacía a excepción de un zapato de niño, rosa y podrido por el paso del tiempo, sentado en el centro del suelo, como si hubiera sido colocado allí deliberadamente, y huesos. No esparcidos, no perturbados por animales o por el tiempo, organizados, dispuestos con un cuidado que me revolvió el estómago, como si alguien o algo hubiera pasado unos años cuidando este pequeño y terrible santuario. Escuché una respiración detrás de mí. No era la mía. Una respiración pequeña, rápida, de niño, lo suficientemente cerca como para que la sintiera contra mi cuello, aunque estaba segura, absolutamente segura, de que ningún ser vivo estaba detrás de mí en esa bodega. Etta, dije, con la voz apenas en un susurro, y la respiración se detuvo. La linterna murió en mi mano.
En la oscuridad total, escuché la voz de la grabación, cercana ahora, tan cercana justo contra mi oído. «Todavía está en la cocina», dijo de nuevo, paciente, casi amable. «Mamá todavía está en la cocina. ¿Quieres ver?» No recuerdo haber subido las escaleras. No recuerdo haber cruzado la despensa ni el pasillo. Recuerdo estar de pie en el umbral de la cocina con una linterna muerta en la mano, con la luz de la luna, cayendo por la ventana exactamente de la misma forma en que lo había hecho en cada sueño. Y recuerdo haber visto, durante un imposible medio segundo, a una mujer de pie ante la encimera, de espaldas a mí, estirando la mano hacia una taza que se había enfriado años atrás. Giró la cabeza, no el cuerpo, solo la cabeza lentamente, de forma antinatural, hasta que me estuvo mirando por encima de su propio hombro con unos ojos que no tenían esclerótica, ni color, nada más que negrura. Corrí. No recuerdo el viaje de vuelta a casa. Recuerdo la cara de Aiden cuando aparecí en su puerta a las 3 de la mañana, sucia, temblando e incapaz de hablar durante casi 20 minutos. La policía encontró los restos 3 días después, luego de que finalmente diera una declaración que sabía que no creerían del todo. Los forenses confirmaron lo que la historia de Warren ya nos había dicho. Era Rosalind, que había estado en esa bodega todo el tiempo. Y de alguna manera, en años de búsquedas, nadie había encontrado jamás la puerta oculta. Nunca encontraron ningún resto que perteneciera a un niño, ni rastro, ni evidencia de que una NIA llamada ETA hubiera existido jamás más allá de la memoria de Warren y de un viejo acuerdo no registrado entre dos mujeres que intentaban salir adelante en la vida. La busqué de todos modos. Registros públicos, viejas matrículas escolares, lo que fuera. Encontré a una mujer con ese nombre, de esa edad aproximada, que vivía a 3 estados de distancia, viva, casada y con hijos propios. Cuando finalmente reuní el valor para llamarla, respondió con cautela, de la forma en que lo hace la gente con los números desconocidos. «Siento molestarla», dije. «Estoy investigando un caso antiguo y quería preguntarle, ¿conoció alguna vez a una mujer llamada Rosalind Kaye?» Hubo un largo silencio. «No conozco a nadie con ese nombre», dijo, y su voz se había vuelto extraña, distante, como si hablara desde un lugar lejano e intentara con todas sus fuerzas no recordar algo. «Lo siento, me tengo que ir». Colgó antes de que pudiera decir una palabra más. Nunca terminé ese episodio. Cerré el expediente, borré las grabaciones y les dije a mis oyentes que el caso se había congelado de nuevo, que era irresoluble, como tantos otros. Esa parte, al menos, era verdad. Pero algunas noches, cuando la casa está en silencio y estoy casi dormida, todavía lo escucho, suave, paciente, desde algún lugar justo más allá del borde de la habitación. «¿Mamá todavía está en la cocina? ¿Quieres ver?» Y algunas noches, que Dios me ayude, casi digo que sí.